Estamos aquí en la mismísima casa museo, como verán. Intenté poner la cámara para que se vea la primer sala, la sala de recepción. Ustedes saben que la casa museo Dr. Gregorio Álvarez está ubicada aquí en calle Córdoba y Alderete, de la ciudad de Neuquén. Él vivió aquí en esta casa, y por testamento la dejó para que sea utilizado para seguir con su misión, que era la de dar a conocer la provincia de Neuquén con toda su riqueza en cuanto a historia de sus pueblos originarios, en cuanto a su geografía, a sus riquezas naturales. Un poquito sobre ese tema de las riquezas naturales y cómo las aborda don Gregorio, es lo que vamos a seguir tratando en este conversatorio, porque lo iniciamos al principio hablando del Lomullo, a quien don Gregorio le tenía gran afecto, admiración y devoción también. Entonces, y seguimos por voy a poner a no molestar. Ahí está, me interrumpí. Ahí está. Y seguimos por Copahue, ¿no? Otro centro termal importante con una elevación montañosa característica que tiene su nombre también, Copahue, el volcán Copahue. Y entonces queríamos completar este recorrido hablando más en profundidad de la cosmovisión que utiliza las personas del lugar para relacionarse con su entorno natural, ¿no es cierto? Y ahí también vamos a ver cómo lo define a este contacto con la naturaleza, con el medio natural, don Gregorio. Ahí me preguntaba Andrés, ¿vas a comentar qué es esto de maudismo? Fíjense esas dos palabras que están ahí en el cartel de bienvenida diciendo maudismo y huitrancha, ¿no? Vamos, vieron, hay varias personas de distintas partes de la provincia. Esto es re bonito que suceda, porque van a poder compartir sus experiencias maudísticas y con los huitranches también, los huitranche curá, en su recorrer ahí la zona en la que habitan, ¿no? Bueno, les comentaba que ahí en el chat me decía Andrés, iba a explicar un poquito qué se trataba el maudismo, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del maudismo, que es un término con el cual designa don Gregorio este andar excursionando los cerros y las mahuidas, ¿no? De ahí viene la palabra maudismo, que para él precisamente dice no es una actividad como la del andinismo, porque tiene características distintas que son como más rústicas, ¿no? Es un contacto más rústico, no tan especializado en el deporte del andinismo o el alpinismo, y lo que busca es recorrer las montañas, los cerros, por eso es maudismo, pero también, bueno, todo lo que encontramos allí en ese medio natural que nos ofrece la cordillera del Viento, la cordillera de los Andes, las bardas también, ¿no? Les decía entonces que ya este recorrido nosotros lo vamos a hacer hoy a partir de muchas imágenes que vamos a compartir del archivo fotográfico, que es un trabajo que llevó adelante la Dirección de Patrimonio Cultural desde hace mucho tiempo.
Y dice ahí, feliz día, muchas gracias. Gracias, feliz día para todos. Feliz día para la profe Norma. Feliz día. Para todos los que son profes y están aquí presentes también, feliz día. Bueno, y les comentaba entonces que este archivo fotográfico que yo hoy hice una selección, me costó muchísimo porque hay tanta cantidad de fotografías, porque don Gregorio tomaba muchas fotografías al realizar esta actividad que nosotros llamamos entonces, nosotros no, sino que este nombre lo puso precisamente don Gregorio, de designar a esta actividad de recorrer las mauidas como maudismo. Entonces él en su maudismo, por toda la Pehuen Mapu, como le llamaba también a él, a esta zona que él, digamos, le dedica todo su tiempo de estudio e investigación en todas las facetas a esta tierra del Pehuen. Y entonces para eso va hacia los lugares, los recorre, entra en contacto con sus pobladores, los recorre con las costumbres también que se suelen presentar en los distintos lugares donde va, y va recogiendo también todo ese acervo cultural que tienen allí para ofrecer sus habitantes. Entonces, un poco de esto vamos a hablar, y fíjense que también señalamos aquí en este cartel de bienvenida, la palabra huitranche. Huitranche curá, que hace alusión a esta manifestación del animismo mineral, del mundo mineral, que se encuentra mucho en la cosmovisión de los pobladores de la cordillera, ¿no? Porque, bueno, le dan un significado muy importante a quienes ellos consideran guardianes de estas movidas, de estos cerros, de los volcanes, que son casi siempre, bueno, rocas que tienen figuras muy impactantes para las personas, que la ven así, admiradas, porque le encuentran distintas fisonomías, digamos, le encuentran sus parecidos con cuerpos humanos, o también le pueden encontrar otros significados, pero casi siempre le adjudican características humanas a esas rocas que están ahí como custodios de las montañas, ¿no? Y de los cerros, de las mauidas. Bueno, ahí está el concepto de maudismo. Dice que son las excursiones, ¿no?, que suele hacer don Gregorio. Él las encuadra en este término que acuña para designarlas con mayor precisión, que es, como le decía, el maudismo. Acá hablamos un poco de la diferencia que hacía con respecto al deporte, dice, ya como consagrado, ¿no?, que es el andinismo. Y en ese caso, nosotros sabemos que ahora está más desarrollado esta práctica, pero quienes habitamos cerca de las mauidas, de los cerros, de los volcanes, en mi caso, yo que crecí en el Huecú, que estoy rodeada de cerros, era muy habitual estar todo el tiempo recorriendo los cerros. O sea, nosotros era nuestro lugar de juego, nuestro lugar de esparcimiento más cercano, era ir al arroyito, ir al cerro, y lo seguimos haciendo, digamos, ¿sí? Ahora en esta época de pandemia, cuando más nos urge en el salir de la casa ir hacia un medio natural, quienes tienen la bendición, para mí, ¿no?, de estar cerca
de, de, de un entorno natural más próximo, bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? Lo que lindo que es el contacto con la naturaleza, cómo nos renueva, nos llena de mucho nehuen, ¿no? Para seguir adelante, nos hace pensar en nosotros mismos, nosotras mismas, en nuestra existencia. Bueno, y todo esto es lo que vamos a compartir hoy. Comenta aquí que es importante que adentrarse en ese pensamiento con uno mismo, con una misma, cuando va a andar la montaña, ¿no? Y dice, bueno, hay que estar, obviamente, dice, si va uno a hacer una excursión a una montaña de mucha altura, tiene que hacer varios trayectos desde donde está, desde el lugar del que parte en caballo, lo que él recomienda, bueno, terminar el acceso a pie. Y bueno, y aquí dice, andar conseguir un buen caballo montañés y que ande así como quien lo va a montar, ¿no? Que ande ensimismado en la contemplación del paisaje. Bueno, esta es una característica muy linda que nosotros podemos ver de quienes recorren a caballo el territorio neuquino, ¿no? Que andan con ese paso lento, con ese pensar, y con esa contemplación con la naturaleza, ¿no? Con ese contacto con la naturaleza tan profundo. Aquí por eso está esta imagen que él tomó de uno de sus vaquianos que nos ayudaba con sus excursiones maudísticas. Yo les cuento que hace no mucho pude ir con mi mamá al cerro Albateo Mahuida, que era un cerro, un volcán que yo quería conocer. Casi la pierdo en el camino a mi mamá porque mi mamá es buena caminadora, pero la última parte se pone bastante empinada y había un día de mucho viento y no, se puso muy mal mi mamá, se desesperó porque no estaba cansada, no quería seguir, se empacó, como quien dice, se sentó en una piedra y dice, no, yo no sigo, seguí vos. Y yo digo, no, mamá, pero mira, viene un señor bajando con un bastón. A ver, le digo, dale, un poquito, vamos despacio, esto hay que hacerlo despacio, porque mi mamá iba como reapurada, así como ella hace todo, como diciendo, voy a subir este cerro, y empezó, y yo digo, no, hay que ir, claro, en un momento no le dan los pulmones, entonces digo, no, vamos despacio, hay que hacerlo despacio, y bueno, para quien se anime a encarar, a subir una montaña, siempre tenga en cuenta que vaya despacito, porque si no, no le dan ni los pulmones ni las piernas, ¿no? Y bueno, el Bateo Mahuida es muy bonito, la vista muy linda ahí desde ahí. Creo que ese es uno de los últimos. Bueno, también anduve recorriendo otros más, pero ese es el que más recuerdo ahora en este momento. Graciela, ¿vos cuál anduviste? A ver, hola, ya que te estoy mirando ahí. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Y bueno, acá hay varios. Sí. Yo no soy de Cabrita de la zona como vos, pero me encantaría subir más, pero hay que entrenarse. Entonces, bueno, puede ser que por ahí sea un desafío a futuro, entrenarse y poder subir algunos. Acá hay algunos que son muy pequeños. Yo estoy en Chosmalal, para los que no saben, y acá hay unos hermosos, hay un montón de gente que está haciendo actividad en forma profesional y arman grupos y van subiendo distintas montañas o cerros, y yo no participo de esos grupos, pero sí, por ejemplo, solamente subir acá en Chosmalal al Cerro de la Cruz o al Cerro de la Virgen ya es un placer que no hay que perdérselo.
Sí, es re lindo, ¿viste? En el Cerro de la Cruz casi siempre... De eso quería hablar yo en este conversatorio, pero sí va a ser muy largo también, del Cerro de la Cruz de Chosmalal, específicamente habla don Gregorio en el Tronco de Oro, así que es algo que voy a compartir el próximo conversatorio seguro, Ah, qué porque bueno. iba a hablar del Cerro de la Cruz, iba a hablar también del Cerro de la Cruz de mi pueblo, eh, en el cual estamos muy en contacto nosotros. Acá tía Cristina que dice, bueno, mi tía Cristina, por ejemplo, fue con tomamos unas fotos hermosas desde ahí arriba, desde el Cerro de la Cruz, la última vez que fui al pueblo. Es que en Campana Mahuida también llamados así por el maudismo, supongo. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Campana Mahuida, o sea, Mahuida sería la expresión de Mapuzungún de cerro, ¿sí? De, de una formación de una montaña, ¿no? De una montaña, no importa aquí los tamaños, si es volcán, si es un cerro muy elevado, si eso no, como que todo sería Mahuida, ¿sí? Angie, En ese te sentido. cuento un dato anecdótico del tema de los cerros de la Cruz. En la época que vino el padre Sí. Gardín a esta zona, a principios de 1900, 1950, hasta el 30, ponele, 1930, más o menos en esa época, hay un librito que se llama Las trincheras de Dios, y él lo que fue haciendo fue armando lo que él le llamaba calvarios en los distintos pueblos. Y esos calvarios son los que hoy nosotros conocemos como Cerros de la Cruz. Ah, mirá, Hay en viene de todas, la mano hay en casi entonces todas las de, localidades. por eso, claro. Mirá qué buen dato que completás ahí una información que yo iba a compartir el próximo conversatorio respecto de los cerros de la Cruz. En relación de la Cruz como en esta mezcla, ¿no? de distintas cosmovisiones que hay en los pobladores del territorio neuquino, en las zonas más agrestes, ¿no? Donde se mezcla un poco la religión católica y todo, todo el bagaje religioso y cultural de los pueblos Del originarios. pueblo mapuche. Entonces, Ujú. claro, del pueblo mapuche, exactamente. Eh, Norma levantó la mano, No, sí. iba a decir otra cosa, pero señalo algo respecto de las cruces. Yo, bueno, vengo haciendo montañismo hace unos 10, 12 años y he hecho algunas montañas, Domullo, Tromen, Lanín, ahí en Villa Pegüeña, la Bella Durmiente, bueno, varias. En muchas de ellas hay cruces, y yo pregunté por qué había cruces. Y lo que me comentaron era que muchos de estos cerros, bueno, no en el caso de Domullo, Tromen, porque ahí no hay, muchos de estos cerros son utilizados por el ejército para entrenar, y que es el ejército el que pone esas cruces. Ahora, montañas donde o montañas que no son utilizadas por el ejército, lo que suele haber son o cañas, o bien bastones, o piedras, y se van poniendo, bueno, se van dejando, cada vez que llegas a la cumbre vas dejando algo, ya sea Ah, una nota, hay cajas, en algunos casos, hay cajas casi selladas, porque en el invierno eso se llena de nieve, vos la abrís y hay una lapicera y hay un cuaderno y ahí vas anotando. Pero en donde hay cruces, muchas veces no son curas exactamente, sino que son
es el ejército el que la deja por esta, bueno, en su momento, este vínculo entre la iglesia y esta institución, ¿no? Mira qué interesante eso que estás Sí, contando. a ver, por lo menos en donde yo fui, pregunté, siempre comentaban, incluso en Chubut, en algunas zonas que no son necesariamente de Neuquén, donde también hay cruces, me decían que tenía que ver con eso. Y bueno, lo Bueno, que quería señalar antes era esto que él dice de que quedas ensimismado en la contemplación de los paisajes, y es cierto, ¿no? Quienes caminamos la montaña o lugares que se puede ir, bueno, yo camino, no ando a caballo, realmente te das cuenta que solo se puede conocer si vas, bueno, en este caso a caballo como Gregorio, o caminando, ¿no? Que no hay otra posibilidad de conocer esos lugares si no los recorres, porque no hay caminos, no hay posibilidad de acceder con un automóvil, y realmente quedas ensimismado, ¿no? Y te das cuenta lo pequeño que uno es frente a esa naturaleza tan imponente. Realmente, exacto. cuando llegás a un lugar, qué sé yo, por ejemplo en el Domullo, cuando subís y haces cumbre y ves el paisaje, lo mismo en Lanín, Trom, en estos que son los más altos, te das cuenta lo que es el mundo de la naturaleza y lo poco que es uno dentro de ese mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Debe ser muy hermoso poder llegar a la cumbre. Qué bueno que pudiste ahí llegar a la cumbre, hacer cumbre en el Domullo y en el Tromen también. Sí, es una satisfacción muy linda porque, bueno, es como, no cualquiera puede estar ahí arriba, ¿no? Me Claro, imagino que debe ser muy, muy lindo. Y como dice Graciela, debe haber un poco de entrenamiento cuando se sí, practica así, me imagino. sí, Pero yo creo que todas las personas, si se lo proponen, tienen ánimos de conocer y voluntad, lo pueden lograr, ¿no es cierto? sí. Bueno, vamos a seguir con don Gregorio, que nos está mostrando ahí cómo se subía a caballo para arrancar en sus travesías. Ahí esa es una foto en Chosmalal, de donde casi siempre partía para ir en sus excursiones en el norte neuquino. Luego, bueno, hacia el sur trataremos sobre otro conversatorio sobre la zona, la región sur. En este caso estamos presentando estas actividades maudísticas con don Gregorio más que nada centralizados en la zona norte. Bueno, ahí yo les había compartido en el mail también un poco para leer y hoy charlar de eso, acompañando las fotografías, las páginas de Dónde estuvo el paraíso, que hablan sobre el tema del maudismo en Pegüeña específicamente, lo señala en la página 201, y hay un dibujo de vamos a hablar también en otro conversatorio respecto al el trabajo artístico que hay en algunos de sus libros y bueno, y cómo él también se relaciona con el arte. Y decía que aquí hay un dibujo de Rafael Cayol, que era un amigo de él, que le dibujó bastantes cuestiones. Hablando de eso, vamos a señalar que aquí, por ejemplo, en el dibujo que hace Rafael Cayol, se ve al caballo, al jinete que está ahí con su poncho, con su pañuelo, su sombrero, sus espuelas, ¿no? Todo, ¿ya? Y hay varias personas, ¿sí? Casi siempre se arman grupos para poder subir las cumbres, porque es necesario ir acompañado, porque muchas cosas te pueden pasar subiendo las mahuidas, las montañas, los cerros, los volcanes, ¿no? Pero es algo que, como decíamos recién, quienes vivimos aquí en la Patagonia,
tendríamos que hacer asiduamente o animarnos a hacerlo por lo menos alguna vez, porque como expresa acá don Gregorio en este libro, que estaba más pensado también para llegar a todos esos turistas que estaban comenzando a venir al territorio neuquino, a conocerlo, y él quería darlo a conocer, como decíamos en el conversatorio pasado, charlábamos ahí con Norma de que estábamos enmarcados en un contexto de provincialización, ¿no? De pasar de ser un territorio provincial, entonces dar a conocer en un sentido más federal el territorio. Por eso don Gregorio comienza diciendo, como invitando al lector amigo, dice acá en la página 202, ¿no? Al lado del dibujo que nombraba, dice, dice, lector amigo, perdone mi tuteo, que aquí lo ha impuesto la costumbre establecido por los escritores que buscan la cordialidad. Dice, ¿sientes la mente fatigada por exceso de trabajo en la gran ciudad? ¿Te sientes deprimido por alguna causa de orden psíquico que te ha conducido a una irritabilidad exagerada? ¿Quieres acaso descargar nostalgias que nublan tu mente y agravan tu dolor? Viaja a esta tierra que las recibirá y te dará, junto con la alegría del vivir, paz para el alma, bálsamo para tu corazón y aliento necesario para emprender derroteros de bienaventuranza. Bueno, así él invitaba, dice, vete entonces al Neuquén, a sus valles, rodeados de altas cumbres, surcados de arroyos de agua limpia, te proporcionarán las vacaciones reparadoras que necesitas. Fíjense como que él está invitando allí a recorrer maudísticamente, porque también vamos a decir que en esta época en la cual se publica este libro, se fomentaba el turismo, pero todavía no había un desarrollo turístico, digamos, en cuanto a infraestructura turística importante en cada uno de estos rincones paradisíacos que él está mostrando en donde estuvo el paraíso, precisamente, invitando a conocer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hablamos aquí también de que estas recorridas maudísticas a caballo implicaban llevar todo lo necesario para subir estos cerros, ya que bueno, casi siempre se iban a encontrar con una situación climática que les ameritaba ir preparados, ¿no? Por eso ahí están las chiguas que están haciendo ajustadas, y las vemos también arriba del caballo. Sí, Norma, podés hablar, yo creo que... solicitar para reactivar el audio. Vos pusiste la manito, te quedó la manito ahí. Yo te veo la manito, de repente miré y vi. Bueno, entonces, él está invitando a recorrer estos territorios de una manera muy, muy ajustada a lo que él hacía con su actividad maudística, ¿no? Entonces dice, les voy a ir leyendo parte de este texto mientras vamos pasando la filmina. Fíjense ahí en el camino, es muy bonita estas imágenes porque donde está el caballo, él está allí con su vaquiano amigo tomándose un descanso cuando está recorriendo la zona de Copahue. Y en la otra, que las tenemos bastante conocidas, los que estamos aquí en Neuquén y podemos visitar Casa Museo, porque está también aquí en la entrada, en la primera sala, publicada esta foto, porque allí se ve a doña Clotilde Tancredi, que es su compañera esposa, que lo acompañaba también a hacer estos recorridos. Fíjense, ella se está mirando al espejo y se está arreglando, mientras él está tomando unos mates, ahí acompañado de un vaquiano también, y una niña campesina allí,
haciendo un descanso, se ve en una de estas excursiones maudísticas. Bueno, entonces decíamos que él invita a recorrer estos territorios de esta manera, y vemos aquí en el ascenso al Domullo, ¿no? Ascendiendo al Domullo, papá, mamá y nena es lo que decía atrás la fotografía. Yo les comparto abajo lo escrito que estaba en la fotografía original. Parece que fue tomada por una de las hijas de don Gregorio. Y estaban ahí en un momento de ascender al Domullo. Y en los bolillos del cajón del arroyo Cobunco, dice, ¿no? Camino al Domullo. En los tachos. Bueno, quienes han ido por ahí, por esa zona, han visitado Aguascalientes, los tachos, podrán apreciar ese cañadón, o ese cajón, mejor dicho, el cajón del Cobunco, que, bueno, majestuosamente con todas sus formaciones rocosas muy hermosas, porque uno dice, ay, como que cree que este tipo de formaciones rocosas se encuentran más en lo más conocido, que es por ahí el Valle Encantado, al cual también hace referencia don Gregorio, en donde estuvo el paraíso, y que vamos a hablar en los próximos conversatorios de la zona sur. Pero en el norte neuquino hay muchos de estas formaciones también, ¿no? Y aquí dice los bolillos del cajón del arroyo Cobunco, pero más conocido solo como los bolillos, es otra región, es en otro sector del norte neuquino que se hace camino entre Barbarco y Las Ovejas, ¿no es cierto? A ver, que son del norte neuquino, ¿qué opinan? Sí, está por ahí, ¿no? Sí. Entre Barbarco y Las Ovejas, sí, por allí. Bueno, eso que no tienen nada que envidiarle al Valle de la Luna, los bolillos, ¿no? Es una cosa hermosa. Bueno, entonces dice don Gregorio que ya vamos a volver a los ascensos, ¿no? Bueno, aquí subiendo, fíjense, se puede subir a pie, por ejemplo, ahí en el Copahue, bajando, dice, a Cajón Nuevo. Son todas fotos de sus recorridas maudísticas. Hay más riscos. En el filo, digo, de la Cordillera del Viento. Fíjense qué hermosa esa foto, porque se ven bien ahí las mulas cargadas, ¿no? Aquí se pueden descubrir cuevas y chenques. Ahí vemos dos fotos donde una fue tomada, donde él tomó a sus vaquianos amigos en un chenque, y otras donde él está ahí presente dentro de las minas de sal de Truquico. Y los chenques, ¿no? Y hablamos de los chenques, que son estas cuevas naturales que se encuentran en muchas de las mahuidas de nuestra región, que sirvieron también como lugar de refugio sí, sobre todo de refugio del pueblo indígena de la región. Por eso muchas veces en estos chenques se encuentran restos de algunas de esas manifestaciones culturales que realizaban, ¿no? Y bueno, de otras que le fueron entregadas por los españoles, como las chaquiras, ¿no? Que eran las cuentitas de colores que se las entregaban a cambio casi siempre de sal, hacían ese tipo de cambios, ¿no? Hablando, ya que estamos justo hablando aquí, tenemos al lado la mina de sal de Truquico, que fue una de las grandes razones por las cuales el circuito
comercial trasandino que se desarrolla desde hace muchísimos años en esa zona, en la zona norte, era, digamos, el lugar más, era el recurso natural más, más preciado por esa época, ¿no? Y por el cual realizaban estos intercambios. A ver si hay alguien que quiere. Bueno, acá estamos hablando mostramos también otra forma, ¿no? de adentrarse en estos huecos que nos ofrece la naturaleza, estos huecos naturales, además de los chenques y de las cuevas, también las galerías de nieve que se forman, de esas nieves eternas que se forman en Copahue, es algo maravilloso. Realmente yo tengo recuerdos muy hermosos también de estar adentro de ellas. En mi infancia, como les contaba, que la pasé mucho en Copahue. Y bueno, realmente sentir el frío y correr el agua de deshielo en los pies, estando adentro de esos túneles, de esas cuevas rodeados de nieve, que parece como que se tuviera frío, pero no, en realidad es algo como, hace un efecto térmico muy bonito. Bueno, entonces sobre esto, don Gregorio, yo las puse porque también me hizo referencia todo esto a lo que estaba escrito aquí en Donde estuvo el paraíso, donde don Gregorio dice, refréscate por dentro, bebiendo en los arroyos claros a lo natural, levantando el agua en el hueco de la mano, o inclínate a absorberla con tu propia boca, que así lo manda la montaña, y refréscate por fuera, penetrando a las grutas de nieve. Entra también a los huecos de las rocas, o chenques indígenas, que aún conservan el olor de la vencida raza y suelen gritar improperios en su idioma al Winca intruso. Reúcate en la tierra áspera pero acogedora y buena amante si tú le entregas tu cariño. Y contempla el cielo en las noches estrelladas, que es el escaparate de los mundos, y si bien se mira de la eternidad. Bueno, de esta manera tan bonita estaba invitando él a hacer este recorrido también, ¿no? Que hoy les compartimos de manera fotográfica. Bueno, yo le iba a preguntar ahí a Norma que dijo lo de que ha ascendido bastantes montañas, y creo que Nelly de la Chat también, la vi, no la conozco a Nelly, pero vi en el Facebook, en su fotito de perfil, que está como arriba de una montaña, parece también, así que, bueno, y a todos aquellos quienes están presentes, que han podido subir, hacer ascensos, ya sea, vuelvo a la fotografía de los ascensos, ¿no? Ya sea del Domullo, del Copahue, del Tromen. Les pregunto, ¿hacen alguna reverencia? ¿Dicen algo al momento de subir? ¿Llevan algo para su protección? ¿Cómo es ese contacto antes del ascenso, no? Eso les quería preguntar. ¿Quién se anima a compartirlo? A ver, si quieren compartirlo, por ahí capaz que... No sé, Nelly, ¿querés? Dale. Dale. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, Hola, bueno, yo empecé esta actividad, la empecé hace 3 años más o menos, después que dejé algunas actividades, retomé esto, empecé con estas cosas. Y bueno, ¿cómo decirte? Cuando más no hicimos una, ¿cómo sería? Una invocación, algo así,
pero sí como que te aproximás a pedirle permiso a la montaña, que fue la primera vez que intenté subir el Tromen, y como no estuvo bien organizado, salimos muy tarde, y no llegamos a hacer cumbre, y tuvimos que regresar. Ahí fue cuando más me aferré. Te aferrás a Dios, o sea, en el caso mío, por ejemplo, y rezás y le pedís, y después, cuando logré hacer cumbre en el Tromen, sí, también. Pero lo más fuerte fue el Domullo, por todo esto, toda esta leyenda que tenemos, ¿no? Y todo lo que nos enseñó don Gregorio y nuestras familias de acá de la zona. Lo del Domullo es impactante. Y charlas mucho con los pobladores, previo a llegar, lo hicimos en 4 o 5 días, así que fuimos tranquilos y conversamos mucho, y no es una oración específica, digamos, como que cada uno pide permiso, agradece poder estar ahí, así que bueno, en ese caso mío fue así, digamos, agradecer, respetar. Sí, qué lindo esto que contás, porque es una manera de pedir permiso, también el pedir la protección, ¿no? El acompañamiento para esa actividad, y ser consciente de que de esto que decía Norma hace un ratito, ¿no? De que, bueno, que somos tan minúsculos en esta naturaleza majestuosa, que uno, si se va a adentrar a ella así y se va a entregar con todo su ser, realmente está buscando también una protección, porque sabe que el camino le puede deparar muchas cosas. Ahora se van más preparados, hay como más vestimenta apropiada, hay como un equipo técnico más importante, ¿no? Pero en esta época que la recorría don Gregorio, que inclusive llevaban a sus familias, a niños, niñas, también a recorrer todos los cerros, realmente era como ir un poco esperando que el clima acompañe, que no tengas un accidente que te puedas lastimar, ¿no? Bueno, estas cuestiones que obviamente cuando se van a subir grandes, estos cerros tan importantes y tan emblemáticos, se pide permiso, pero se pide permiso de una manera especial, ¿no? Es como con el corazón, con la mente, no solo diciéndolo, ¿no? Sino que uno lo tiene que ir como sintiendo. Pero acá don Gregorio, precisamente, en Donde estuvo el paraíso, comenta que hace un apartado muy especial. Él siempre habla del Domullo, ¿no? Porque, bueno, tenía una gran admiración, como decía al principio, pero aquí habla precisamente de lo que sería el ascenso al Domullo y cómo hay que irlo sintiendo para subirlo, ¿no? Dice, de igual manera, hasta que la cumbre del Domullo fuera conquistada por los andinistas del Club Andino Bariloche, y de eso no hace mucho, él está hablando acá en el 54, ¿no? Cuando se escribió, y visitada por el autor de este libro en 2 excursiones maudistas con su familia, subsistió la leyenda que impedía todo intento, esta misma que estaba diciendo vos, Nelly, ¿no? De como alrededor del Domullo hay como una... estaba muy instalado, sobre todo en esa época cuando él subió, la idea de que te podían suceder muchas desgracias si subías, porque estaba protegido el Domullo. Ya vamos a hablar de esas protecciones que hay. Bueno, dice, no fue sin experimentar antes una ruda controversia con los lugareños, que se afirmaron en su superstición al ver desencadenarse una furiosa tormenta en oportunidad de la primera ascensión, ¿no? Aquí él siempre lo recuerda también, que cuando la primera vez intentó subir,
Aldo Muyo, hubo una furiosa tormenta. Quedaba con esto corroborada la certitud de la leyenda que defiende la inviolabilidad de las cumbres. Tal vez no, porque en un segundo intento se pudo llegar hasta su domo para contemplar en un miraje espléndido toda la extensión del Neuquén norteño y su correspondiente tramo de cordillera andina. Verdad fue que los maudistas ya eran conocidos del cerro y antes de subir expresaron su devoción con la sacramental demanda de «Con permiso, padre do Muyo», insinuada por el guía. Ese como lo señala así como esa frase, ¿no? «Con permiso, padre do Muyo», y haciéndole también referencia a esta categoría de padre, ¿no? Con padre de las montañas, dándole, bueno, esto ya hablamos en el conversatorio anterior de Don Muyo y sus misterios, cuando don Gregorio hace esta invocación al padre Don Muyo, es precisamente reforzada esta devoción que él después luego le va a seguir profesando, ¿no? Bueno, aquí también habla de que el ropajito de las Mercedes Olate es quien lo acompaña por esta excursión maudista al Don Muyo. A mí me bueno, parece... vamos a hacer, sí. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. En esto, cuando uno sube a las montañas y sobre todo bueno, se sabe que el Don Muyo es no técnicamente el más difícil, pero sí es el más alto de la Patagonia, entonces es como que te da esto que decía recién antes, ¿no, Nelly? Subir al Don Muyo es como ya casi consagrarte como montañista o no, pero digo, cuando uno hace montañismo, me parece que ahí uno entiende un poco más la cosmovisión de los pueblos originarios, en esto de pensarse como parte de la naturaleza y no pensarse como dueño de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, esto que yo decía antes, ¿no? Esto de sentirse apenas una cosa minúscula frente a la magnitud de la naturaleza, te hace pensar esto, ¿no? Que uno es parte, que uno no es dueño de esa naturaleza, como la lógica capitalista te hace pensar, el sentirte dueño, que podés manipular, que podés explotar, que podés pensarla como un recurso económico, ¿no? U otorgarle un valor económico. Aunque ahora también con esto de que se ha puesto de moda el montañismo, hay muchos guías, muchas empresas que utilizan justamente a la montaña como un recurso. Pero en ese sentido me parece muy interesante como lo que te devuelve esta actividad, ¿no? Que te devuelve esta sensación de ser parte y no ser dueño. Y bueno, y lo que esto presupone. Bueno, y después otras impresiones, pero eso más adelante si querés, de la lectura, de lo que vos mandaste, algunas impresiones que me generaron que quería compartir, pero eso, bueno, un poquito más adelante. Y tengo una duda, te lo pregunto, porque yo tengo el libro acá, esto donde estuvo el paraíso, y leyendo la introducción, digo porque la mayoría de las fotos que vos fuiste mostrando son del norte, y él en la introducción del libro, tengo, para que charlemos porque tengo dudas, para que, uy, ahora se me fue, ¿dónde está? A ver, acá. Dice, es un libro escrito para hacer conocer la tierra de los lagos sureños. En él se hallarán las impresiones reales y espirituales que el autor ha experimentado y desea transferir al autor. Como que este libro, más que tratar el norte, si bien es cierto que toma algunos, si uno ve el índice hay, pero que el foco lo pone más en el sur, toda la zona
bueno, del tronador al copahue, como dice. Y me parece que el tronco de oro y este Pehuen Mapu tiene más que ver con el norte. ¿Puede ser? Exactamente, sí, 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 tal cual lo estás diciendo. Fíjate que él, aunque en donde estuvo el paraíso, intenta darle, en realidad ahí, a ver, espérame un segundito, al principio del libro, capaz no está tomado en el PDF que les mandé, pero vos sí tenés el libro, fíjate que en la tapa dice que, que este libro fue un poco publicado respecto a la necesidad que se tenía de darle como un contenido más histórico y de mostrar las costumbres y más que no las costumbres, sino las leyendas que habían, de aproximarse al entorno natural que estaba más conocido turísticamente como era la zona de los lagos, para acompañar como recurso más turístico, a eso voy, ¿no? Como un documento, algo escrito que acompañe al turista cuando recorra esa zona. Claro, sabemos que esta zona, la zona sur, fue la más recorrida. Sin embargo, don Gregorio siempre nombra al norte de la provincia y lo incorpora siempre en todos sus estudios como parte de lo mismo, porque si bien él también hace algunas distinciones respecto a pehuenches y huiliches, sabemos todos que estas son cuestiones más que nada que tienen que ver con referir al mismo pueblo mapuche según la zona que habita, pero no que haya unas diferencias tales que de costumbres o de cultura tan distinta entre unos y otros, sino que tiene que ver más que nada con la región a la que habitan, si son del sur o son del norte, ¿no? Por eso cuando hablamos de Huitranche, que don Gregorio también lo nombra aquí como, dice que la mitología del huiliche o mapuche del sur enseña que estos riscos a los que llama Huitranche fueron hombres que quedaron petrificados cuando, apremiados por el diluvio, subían a las cumbres Tren para salvarse de la inundación provocada por la serpiente Caicay. Eso es les invito también a leer dentro de donde estuvo el paraíso, hace referencia a esa leyenda, la pueden encontrar en donde dice los crímenes de la montaña. A lo que voy con esto es que igualmente esto en Huitranche Curá, es también muy propio de la cosmovisión de todo el mapuche en toda esta extensión territorial, no solo del sur. Y por eso nosotros también vamos a ver en esto del animismo del mundo mineral que estamos desarrollando hoy, que en muchas zonas del norte neuquino hay formaciones rocosas como las que voy a presentar ahora, a ver si vamos hacia la que quería mostrar, la que les tomó fotografía a don Gregorio. Fíjense, él le tomó esa fotografía y le puso atrás la fotografía la ninfa de la Treuco. Quienes han podido ir hacia la zona de Lomullo, hay un cajón que es muy impactante, pasa por allí el arroyo, y se le llama, el cajón de la Treuco, y comienza a subir el camino de vehículo por
por una pendiente que realmente cuando yo la hice, que soy un poco, que sufro un poco de vértigo, ahí me di cuenta que realmente lo sufría mucho. Es muy, muy, muy pendiente y tiene, bueno, precipicios muy importantes, y en esa movida que está rodeada de estas formaciones rocosas que tranquilamente se les puede designar como Huitranchecura, ¿no? Porque fíjense como aquí también don Gregorio las identifica como una ninfa, ¿no? Les da como un significado por fuera de lo que es solamente una formación rocosa, ¿no? Bueno, respecto a los huitranches, ya que nos vinimos aquí a hablar de los huitranches, decimos que aquí don Gregorio señala que cuando habla del huitranche en la página 103, digo por si tienen al lado el texto, quieren anotarlo para después leerlo, consultarlo, dice que si la ve solitaria al borde de su camino, le hará el homenaje que la tradición ha establecido. Esto me pareció muy importante, ¿no? Por tanto, así como hablábamos de pedirle permiso, ¿no?, a la naturaleza, en caso al Domullo, ¿no?, con permiso padre Domullo, también hay un rito establecido para cuando uno se encuentra con un huitranche. Dice, la saludará dando una vuelta a su alrededor, le dejará alguna ofrenda y le pedirá de viva voz o in mente que intervenga ante los malos espíritus para que no le hagan sufrir peripecias en su camino. Es que las considera guardianes de la montaña, que suelen castigar las profanaciones que, según los ritos autóctonos, son delitos que tarde o temprano se pagan con una muerte violenta, ¿no? Acá está como todo este misticismo está también con una función social muy importante, que es la de generar ese respeto hacia la naturaleza como recurso, ¿no?, de protección que también tenían sus habitantes ante el avance de la explotación capitalista de la zona, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, aquí señala, sigue hablando en estos términos don Gregorio, donde dice, según la tradición del mapuche, estos riscos huitranches son los que impiden o dificultan el escalamiento de los cerros. Particularmente se ensañan con los extraños al lugar y con aquellos que buscan minas de oro o tesoros ocultos. La montaña, para defenderse de su irreverencia, descarga furibunda tormenta, acompañada de otras expresiones del enojo de los monstruos mitológicos que la defienden. Y si a pesar de todo el hombre insiste, los huitranches estremecerán las laderas, harán rodar riscos y glaciares o producirán derrumbes que sepultarán a los obstinados. Fíjense, ¿no? Cómo le da un significado de protección a los recursos que tiene la montaña, a esas riquezas que tienen las montañas, y que en el caso, hablábamos del Domullo, nada más y nada menos que referenciado mucho con la búsqueda del oro, ¿no? de esa veta de oro que sabemos que en la región del norte de la provincia, sobre todo dentro del departamento Minas, precisamente por eso tiene ese nombre, departamento Minas, hay muchos cerros con grandes vetas de minerales que, no solo de oro, ¿no?, que son muchas veces codiciados y por eso mismo son explorados
para poder encontrar la forma de extraerlos. Entonces, para protección de este medio natural, los habitantes que como decíamos, como venía diciendo también Norma, sobre todo el pueblo mapuche, que son hasta el día de hoy quienes cuidan nuestra naturaleza, porque ellos tienen una cosmovisión donde son parte integrante de la naturaleza, entonces son realmente nuestros guardianes también. Y ellos también hacían como mucho énfasis en todo este misticismo que rodeaba la zona, precisamente para que, como forma de protección, me parece, ¿no? Que eso es importante rescatarlo cuando estamos hablando este animismo que vamos a desarrollar aquí también, este concepto que don Gregorio vamos a ver que lo desarrolla bien en el tronco de oro. ¿Sí? Vamos a pasar un poquito a hablar de esto, las almas cuyas. ¿Sí? Ahí apareció, las almas cuyas. Bueno, aquí dice que yo puse una foto ahí muy emblemática, me pareció, porque si bien se ve como a lo lejos, pero se ve la montaña, se ven las araucarias y se ve ahí 2 caballos y una persona que está como descansando y posando para la foto, ¿no? Pero que está dentro de ese entorno que este misticismo, vuelvo a nombrar, está protegiendo, ¿no? Porque hablamos de las almas cuyes, es el modo que tenían, que le llamaban en lengua araucana, dice, a estos espíritus dueños de la región. También esa palabra cuye, dice, significa vieja, ¿sí? Y dice que se los adjudica la misión de cuidar también o de vigilar los campos y todo lo que integra esa región natural, ¿no? Todo, piedras, agua, plantas, animales autóctonos, montañas. Todo forma parte de esta naturaleza que se la considera protegida por las almas cuyas, ¿no? Entonces cada uno de estos integrantes naturales de la región van a tener su propia alma, ¿no? Por eso el huitranche, por ejemplo, se manifiesta como un alma petrificada. Y tiene características, se le da como características humanas se le da características humanas, digo, a estos elementos de la naturaleza. ¿Cómo vamos hasta ahí, no? Me parece interesante. ¿Ustedes cómo es su contacto con la naturaleza respecto a eso? Yo, por lo menos, cada vez que tomo una plantita para algo, qué sé yo, pido permiso, por ejemplo. Le pido permiso a la planta y cuando, por ejemplo, me voy a hacer algún tecito de algo, o inclusive si me corté y voy a cortar la aloe vera para pasarme su gel, le pido permiso también, ¿no? Siempre esto de pedirle permiso antes de tomar una piedra, antes de tomar una ramita de una planta, es importante porque que le estamos reconociendo que esas propiedades que yo estoy buscando para mi salud
me las va a brindar, porque yo la estoy reconociendo también con esa propiedad, ¿no? Que no sé si tiene que ver más con esta cosmovisión de alma cuye, tan consciente, ¿no? Pero sí de por lo menos reconocerla en sus propiedades que yo les estoy pidiendo me comparta para la salud, ¿no? Y Romina abrió su micrófono, ¿qué tiene para contarnos? Sí, te había mandado un mensajito recién, pero por ahí no lo alcanzaste a leer. Yo les cuento un poco mi experiencia desde la arqueología y la antropología, que lamentablemente uno ahí se mete desde la intrusión, ¿no? Y la verdad es que siempre que he recorrido toda la Patagonia con mi trabajo, pero lo que uno tuvo que aprender es justamente a pedir permiso. Pero dependiendo de con quién ibas, el respeto se hace presente o no también, ¿no? De quién dirige tu trabajo. Porque me ha pasado de tener que trabajar con gente que no respetaba el espacio al que ingresábamos. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo y va comprendiendo también lo que los pobladores van enseñando, ¿no? En todo este recorrido. Porque piensen que nosotros lo que hacemos es ir justamente a excavar lugares que son sagrados, ¿no? Entonces, desde ahí que también se han modificado muchas prácticas de aprender que hay cosas que no se hacen. Y de hecho que hay sitios que no se excavan. Y hay lugares a donde si las comunidades o los pobladores no acceden a que hagamos un trabajo, no se hace. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las experiencias, con lo que la gente te comparte y con cómo uno vive, convive con estos paisajes. Y me parece que así como las chicas contaron esto de que uno se va mezclando en esas subidas con cada piedra que uno va pasando, qué sé yo, a nosotros nos pasa que no podemos dejar de pensar en la gente que vivió ahí y sus prácticas, y que es algo súper conmovedor, porque el que se pone en ese lugar no puede creer que la gente haya vivido de la manera que vivió, y que esa haya, o sea, y que es todavía, ¿no?, la práctica cotidiana. Pero digo, esto de poner en valor los mitos y cómo los pobladores también nos asustan, a propósito a veces, para que no entremos a ciertos lugares, y cómo hay que hacerles caso. Y queda en cada uno creer o no, también, ¿no?, lo que se cuenta, que está bueno. Respetar, me parece que esa es pedir permiso y respetar, esa me parece que es la consigna. Cuando uno sube una montaña, cuando uno camina a la meseta, cuando lo que sea. Claro, sí, por eso ahí también pone Nelly, por eso siempre respeto y agradecimiento, claro, tienen que ir de la mano esas dos cuestiones, ¿no? El respeto y el agradecimiento. Dice Lucio, fotos increíbles. Ahí Cristina Montes del Huecú, mi tía Cristina, dice, creo que en esta última época, o por la nueva cosmovisión, es que se respeta más a la Mapu. Antes era como naturalizar las acciones e invadir. Me parece que como que no había tanto respeto. Precisamente, digamos, ahora estamos, me parece, concuerdo un poco con esto, porque estamos como más conscientes al tener más acceso al conocimiento, menos sesgado, ¿no? Por esta visión de negar a nuestros ancestros, a nuestra historia de pueblos que respetan a nuestra naturaleza, sino que ahora lo estamos tomando esos aprendizajes, y estamos, como dice Romina, bien ahí decía, estamos también aprendiendo a
poder respetar todo este sentir que tenía para los pueblos originarios la naturaleza, y que no sean avasallados por el nombre de la ciencia, ¿no? Como se hizo, ¿no? Así como se agarró la cruz y se entró en los pueblos indígenas de toda América, se los intentó dominar así con la cruz. También con el nombre de la ciencia avasalló a estos principios que bien nos recuerdan constantemente, y por eso también estamos muy agradecidos de que nos sigan haciendo estas enseñanzas las comunidades mapuches que siguen en su tratar de educarnos en ese sentido, ¿no? Parece que hay un camino que tenemos que seguir fortaleciendo. En ese sentido, sí. Una Sí. cosita nada más. Buenos días, ¿cómo estás? Cintia acá de Chosmalal. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Sí. Perdón, estábamos Cintia. medio movidos, pues justo estábamos con Diógenes también acá en el museo, que Diógenes es sobrino nieto de don Gregorio, Nelly lo debe conocer. Bueno, no, comentarles una situación que súper linda, que hace un año más o menos, conversando con un estudiante, en realidad él es de la comunidad de Uncal, Miguel se llama, estábamos hablando de arte rupestre, que ustedes saben que todo lo que es la zona del Chacay, que está ahí, es lindera, el Domullo, la zona de Colomichicó, hay muchas representaciones de arte rupestre, que fueron hechas, digamos, por estos pueblos, cazadores-recolectores, y bueno, en realidad posteriormente cuando ya eran sedentarios, digamos, todas estas representaciones, ustedes las pueden encontrar en el Tromen, acá se ve mucho el tema del arte rupestre, ¿no? Y bueno, hablando de eso, bueno, la eterna pregunta, ¿qué es el arte? ¿No? Entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿y esto qué significa en tu comunidad o cómo lo ven? Porque nosotros a lo mejor lo vemos meramente como una representación artística, una expresión, y él me dijo algo muy sencillo, ¿no? Recuerdo que me dijo, para nosotros eso es algo vivo, solo eso me dijo, ¿no? Es algo vigente, ¿no? Ellos no ven, digamos, como la naturaleza como solo una montaña o una piedra o algo inerte. Me dijo así, es algo vivo, ¿no? Y me pareció súper profundo, digamos, en ese sentido, porque esa consideración que nosotros no la tenemos en absoluto en nuestra cultura. Una piedra es una piedra, o una montaña es una montaña, no a lo mejor nos es difícil incorporar esta contemplación cultural, bueno, diferente, ¿no? Y bueno, desde ya que empezamos a hablar de la naturaleza y demás, y él, por ejemplo, me decía que en relación a las estaciones, la primavera, el otoño, nosotros siempre en la escuela, bueno, la típica, llegó el otoño y haces la carátula, llegó la primavera, bueno. Por el contrario, vos fíjate que en su cosmovisión, para ellos nosotros transitamos esas estaciones. No es que llegó la primavera, llegó el otoño, llegó el verano. Nosotros somos seres que transitamos en esos estados digamos, del clima, por ponerle palabras nuestras, ¿no? Pero bueno, me acordé de eso de las piedras como algo vivo, ¿no? Y bueno, me acordé y lo quería traer a colación. Sí, fíjate en esto que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, me pareció muy lindo esto de muy ejemplificador de la concepción, ¿no? Porque llegó la primavera, como que la naturaleza por fuera de nuestra vida, ¿no? Como que llegó, vino, como un ser externo, ¿no? Como algo por fuera nuestro. Y esto es el pensarnos nosotros mismos como integrantes, como parte de la naturaleza. Y una parte muy minúscula, como decíamos, ¿no? Que es lo que nos permite por ahí
cuando vamos a tener contacto con entorno natural, descubrimos eso muchas veces, ¿no? Descubrimos ese ser tan minúsculo frente de nuestra existencia, ¿no? Nuestra propia existencia tan mínima respecto al, por ejemplo, ahí vemos a las araucarias, ¿no? Cuánta historia tiene esa araucaria, ¿no? Hablando de esto del arte rupestre y de lo que podemos encontrar en nuestra, adentrándonos en la Pigüeña Mapu, la memoria de los pueblos ancestrales que están allí, que nosotros contemplando una araucaria la podemos percibir si nos permitimos pensarlo desde ese lugar, ¿no? O sea, y conectar con esa energía. Bueno, muy lindo eso que comentaste, Cintia. Yo quería continuar porque no puedo ver el tiempo, pero está tan interesante y hay tanto para charlar que quisiera seguir contándoles sobre esto que plantea aquí, fíjense, ¿no? En esta foto me encanta, ya la publiqué las otras veces, porque parece muy, muy linda de un Gregorio Álvarez ahí, luego de una excursión en el Domuyo, una de sus últimas excursiones al parecer, ya con mucha sabiduría, ¿no? Sentado allí. Y él comenta también esto que estábamos charlando, ¿no? Que el paisano dice que viaja por estos campos solitarios, lo hace, dice, constantemente, marcado o agitado, por lo que le puede suceder, ¿no? Por un temor ubicado en el subconsciente, dice, hacia lo que puede sobrevenirle de lo incognoscible. Y todo aquello, dice, que ve apartado de la órbita común de sus preocupaciones habituales, son para él representaciones de un modo complejo de seres y cosas que están revestidos de ciertos atributos o cualidades que habitualmente son inherentes al ser humano, como ya lo vimos, por ejemplo, con el huitranche, y como lo estamos analizando aquí, ¿no? De todas las leyendas que están reforzando ese respeto que le tenemos que tener, por ejemplo, a las montañas, ¿no? A estas mahuidas que uno va a comenzar a recorrer. Bueno, y aquí, esta otra foto es muy bonita también porque está mostrando este instante de contemplación del que hablábamos, ¿no? Y esta idea de que estas almas cuyes están allí en todos lados y que están viendo qué están haciendo. ¿Y qué vamos a hacer para que seamos cuidadosos y respetuosos y agradecidos, ¿no? de esta naturaleza majestuosa? Dice, para evitar posibles contratiempos, el viajero propicia la buena voluntad de seres para él invisibles, mediante ofrendas y libaciones. Bien, esto que hablábamos de las ofrendas, ¿no? Que hablábamos al principio, que contaba por ahí Norma de cómo ella fue viendo que se dejaban distintos objetos y cosas cuando iba subiendo todas las montañas que comentó que recorrió, veía que quienes iban haciendo esta actividad de senderismo, alpinismo también, van dejando ciertos objetos o cosas o ofrendas, ¿no? Y a veces también se acompañan con una frase, con
con un pedido verbal o in mente, como decía don Gregorio, ¿no? Y aquí entonces sigamos hablando de, fíjense aquí la foto, don Gregorio tomando un poco de leña para hacer un fueguito. Respecto a eso, me pareció como en Donde estuvo el paraíso, don Gregorio habla de esto como parte de la actividad maudita, la de juntar leña para un fueguito, ¿no? Dice, con cuánta alegría encenderás el fuego campesino con la leña arrancada con tus propias manos de la Ñuquemapu. Madre tierra, que parece severa, pero que es hospitalaria. Con cuánto amor prepararás tu mate mientras el asado se dora para el desayuno, en tanto el peón anda rodeando los caballos para reanudar el viaje. Y qué sabor a gloria tendrá aquel momento en aquellos parajes alejados. Bueno, esa es otra parte de Donde estuvo el paraíso. Y volvemos a esto del respeto, ¿no? Dice que no se debe olvidar nunca quien transite por estas tierras. El ser un simple transeúnte, que no tiene derecho, dice, a tocar ni siquiera un guijarro sin pedir antes permiso. Todos los seres y cosas tienen conciencia y alma y constantemente velan para que toda alteración que un intruso pretenda en el campo no quede sin el condigno castigo. Entonces, hasta para tomar leña, para prender un fueguito, hay que pedir permiso. Ese es un poco el mensaje que quería brindar con esta foto también acompañándolo, ¿no? El Cerro Morado en Pampa de Ñorqui. Con esta referencia bastante extensa en texto, pero la quería poner por si la quieren ir leyendo. Yo la puedo charlar porque íbamos mucho a esta piedra del Cerro Morado. Hay muchas piedras que en todo nuestro territorio, que no solo son muy tranches, algunas de ellas, sino que también hay otras con otras características, ¿sí? En este caso, la que yo puse aquí es porque la conozco mucho, porque está en la zona en la que digo que soy autóctona, y que es la piedra del Cerro Morado, ¿no? Que está en la Pampa Ñorqui, cerca, dice, de la estancia de Cayol. Y bueno, y allí nosotros le decíamos Piedra Santa a esta piedra. Allí se la conoce como Piedra Santa. Fíjense, ¿no? Adjudicarle si bien lo de santo y santa viene de la religión católica, es un atributo de sagrado, en realidad, lo que se le da a esa piedra. Y es una piedra que, bueno, es bastante grande y está, así como lo indica acá, en una posición como de mesa, y tiene no solo grabados rupestres, sino que también tiene pequeños agujeritos donde se supone que se hacía allí, se molía, se utilizaba de mortero, ¿no? Por los habitantes más antiguos de esta tierra. Bueno, dice que el objeto del agasajo que se le brinda siempre al viajero que ande por allí y pasa, se le da una ofrenda, dice, un chorro de vino, se le deja alguna cosa,
o simplemente se la pasa, se la ve, se la toca, era lo que solíamos hacer nosotros, se la pasa a saludar. Y acá dice, bueno, se le da también una vuelta. Y que el objeto, dice, ahí eso lo expresa Rafael Cayol, que lo vio y se lo contó a don Gregorio, es el de propiciarse la voluntad del espíritu de la piedra a fin de que lo proteja de accidentes desagradables, ¿no? Entonces el viajero pasa y por simple curiosidad o si sabe de esta cuestión de la protección, pasa y la saluda, ¿sí? Eso es muy habitual allí para todos los que recorremos esa zona. No tengo foto de la piedra Angie, del Cerro Morado. Sí. Angie, Sí, contame. querida, bueno, Te agradecerte, qué escucho. maravilla. Qué maravilla tu recorrido. Te quería preguntar, ¿vos Gracias. hacías ese ritual? ¿Lo hiciste más de una vez? Bueno, Como como la la tuya. mía, siempre pasábamos y la mirábamos. Cuando no íbamos muy apurados, pasábamos y nos deteníamos un largo rato ahí alrededor de ella, la mirábamos. Y lo que sí se formaba abajo de la piedra como un charquito de agua, y lo que nosotros hacíamos era juntar agua con la mano y mojarla. Eso recuerdo. Hay muchas, bueno, todas estas piedras son señaladas, bien desarrolladas, casi todas por don Gregorio en el tronco de oro, ¿sí? En el tronco de oro, que vamos a comenzar a desarrollar aquí en el conversatorio, habla bastante respecto de las piedras, bueno, del animismo en el reino mineral, ¿sí? Y nombra aquí a muchas, ¿sí? Nombra, por ejemplo, a la piedra pesada, a la piedra partida, aquí está la piedra del Cerro Morado que estoy presentando, las piedras laboreadas, la piedra de Cabiahue, la Pillán Cura, la piedra de la Santa Cruz, la piedra pintada, la piedra de Collón Cural, la piedra de Catanlí, piedras encantadas. Bueno, aquí en el tronco de oro, hace un detalle bien de Cochico. Bueno, los bolillos. Todo esto que le estoy diciendo está en la página, a partir de la página 91, en el tronco de oro, para si lo quieren consultar. Y habla también aquí de la piedra saltona, por ejemplo, como alma errante, la pone a la piedra saltona, en la página 97, y cuenta algo muy curioso, y nombra allí a un tal... un vecino de Chosmalal, don Diógenes Álvarez, dice, ¿será el mismo Diógenes que estamos hablando nosotros siempre que visita el Museo Las Cuagas o no? Preguntale, Cintia, página 100 del Tronco de Oro, por favor, preguntale léelo y preguntale si será él, que fue testigo de este acontecimiento, donde pudieron asombrosamente ver cómo una piedra se trasladó de abajo para arriba. Por eso le llamaron la piedra saltona. Pregúntale si es... Mira, recién se va, pero me muero de la curiosidad, le voy a preguntar. Sí, página 100 del Tronco de porque Oro, Diógenes, fíjate, será el no es común Diógenes Álvarez. O por ahí le pusieron Diógenes por esta otra persona, porque Diógenes
lo que me contaba es que él era chiquito cuando Gregorio andaba por acá, digamos, bueno, que vivió acá y tiene anécdotas, pero él era, claro, a lo mejor le pusieron ese nombre por, no sé, algún familiar o esta persona, quién sabe. Bueno, le vamos a preguntar. Sí, sí. Bueno, todo lo que hemos estado charlando aquí sobre este mundo tan mágico que don Gregorio va a desarrollar más en profundidad y con todo detalle, como una presentación del registro del folclore, de la cultura en toda su expresión de esta tierra en Neuquén, y como bien decíamos al principio, muy focalizado sobre todo en la zona norte, con el tronco de oro, y nosotros, ahí yo le estoy presentando el libro que se llama La Rama Dorada, de donde él extrae algunos también, digamos, es como esa lectura que a él lo acompañó y lo tuvo como bibliografía de consulta permanente, esta obra de Fraser que dice, que precisamente se llama La Rama Dorada, y él le va a poner a su libro, a este libro que habla bastante de magia, religión, de prácticas ancestrales, espirituales, y nos hace conocer más en profundidad todo nuestro territorio, con el tronco de oro. Fíjense que no solo el tronco de oro va a ser porque, respecto a esta leyenda que hacíamos referencia en el primer conversatorio del Domullo, ¿no? Que allí estaría el tronco de oro, sino que casualmente, y no sé si tan casualmente, sino también tal vez pueda ser por un acto de magia, don Gregorio pudo hacer esta fusión entre una lectura de este libro que él tiene, por eso yo les tomé una foto ahí arriba de su escritorio, aquí mismo en su casa, en la casa museo, porque este libro lo tenemos aquí en la biblioteca, era un libro de él, que es la bibliografía, esta lectura, digo, que él va a utilizar mucho para darle un sustento teórico y científico a todo lo que nos va a presentar en el tronco de oro, y que a partir de este conversatorio yo quería comenzar a compartir con ustedes. Por eso también en el conversatorio anterior hablamos del universo Gregorio, ¿no? O sea, un poco es ir desarrollando esta fusión entre ciencia y naturaleza que intenta expresar en sus escritos, en todas sus obras. Y aquí respecto del animismo, que era lo que estábamos hablando, hace apenas comienza la introducción del animismo, hace referencia a este libro, La Rama Dorada, como una cita de referencia teórica, digo, y dice así: se llama animismo a la superstición popular que atribuye alma o espíritu a seres y cosas que el mundo oculto considera inanimadas. Esta creencia se observa corrientemente entre los pueblos primitivos, formando parte de un acervo étnico que va transfiriéndose por acción de supervivencia al folclore. Según Fraser, La Rama Dorada, nos cita ahí, es un dogma salvaje y común incorporado en el sistema de una religión histórica. Nos apartamos deliberadamente de toda especulación teórica y retórica para
sin circunscribirnos a informar concretamente sobre lo que hemos logrado de nuestras investigaciones directas sobre el tópico, complementadas por informantes calificados que conocen a fondo la población humilde de la cordillera del Neuquén. Esto se lo leí textual porque me parecía importante mencionar esta cita, ¿no?, que hace de la rama dorada, don Gregorio, en la página 91 del Tronco de Oro. Bien. Esto que estábamos hablando de la rama dorada y del Tronco de Oro y de entrarnos a este universo gregoriano cargado de... Ah, ¿levantó la manito ahí? ¿Levantó la manito o te quedó la manito, Norma? No, levanté la manito. Pero bueno, no sé si... No, quería compartir antes de terminar el encuentro de hoy, que agradezco porque voy como aprendiendo muchas cosas y me ayuda a repensar un montón de otras. Me quedé pensando con lo de las cruces en las montañas, ¿no? Y seguí pensando en esa línea y digo, en esto de cómo leer eso de la cruz en la montaña, ¿no? Y me parece que tiene que ver con una cosmovisión totalmente diferente y distanciada respecto de los pueblos originarios, porque me parece que el ejército o algunos andinistas, viejos andinistas bueno, maudistas, no sería maudistas, que llegan y ponen una cruz, me parece que lo que están haciendo, es una interpretación que es perfectible y podemos discutirla, ¿no? Es poner la cruz a modo de agradecimiento a Dios. No es un agradecimiento a la naturaleza que le haya permitido llegar ahí, sino que al que le están agradeciendo es a ese Dios del cristianismo que fue el que hizo posible llegar a ese lugar, ¿no? Es Dios el que se lo permitió. Por eso probablemente no estaba este pedido de permiso a la montaña para subir. Y es una forma también de estar más cerca de Dios, ¿no? La ofrenda no es hacia la naturaleza, sino que la ofrenda es hacia Dios. Poner la cruz es una ofrenda. Bueno, eso era respecto de lo que habíamos estado charlando. No, y una cuestión que me generó la lectura, y fui escribiendo algunas cosas de lo que vos mandaste, sobre que es una selección del libro donde estuvo el paraíso. Igual después de lo que dijo Cintia, no, me hace ruido también lo que yo dije. Me parece que lo que está haciendo Gregorio Álvarez acá, por un lado, es tratar de poner a la naturaleza como una referencia al humanizarla, que ahí es donde yo ahora, después de lo que dijo Cintia, no sé si este adjetivo corresponde, cuando recuperó que no es una humanización, sino es la vida, es poder pensar en términos de vida, no en términos humanos, a la naturaleza. Entonces, bueno, ahí estoy como pensando cómo decirlo, pero en un momento yo pensaba, bueno, acá Gregorio lo que está haciendo es un proceso de hacer de la naturaleza una humanización, pero también hacer de la sociedad naturalizarla. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que lo que Gregorio Álvarez está haciendo es tratando de generar una comunión entre naturaleza y sociedad. Pero en esa comunión, yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que, en este proceso, qué es lo que está generando? ¿Cuál es la implicancia, si se quiere, ideológica que hay detrás de este proceso de comunión entre naturaleza y sociedad? Me parece que lo que hay es, en la medida en que le otorga a la naturaleza ciertos valores, como el valor de la armonía, de la belleza, de la convivencia,
bueno, habría que seguir buscando, ¿no? Una serie de valores que ubican a la naturaleza como en sí misma, como un valor supremo y sagrado. Me parece que en este proceso de comunión lo que intenta es trasladar los valores de la naturaleza a una proyección de deseos respecto de valores con el que se debería mover la sociedad. A ver si se entiende lo que estoy queriendo decir. Si la naturaleza es armonía, si la naturaleza es integración, si la naturaleza es, bueno, es un sistema organizado que si se la carga con todos estos valores y uno es parte de esa naturaleza, lo que se está buscando es que esos valores también sean valores sociales, ¿no? Es decir, que las diferentes manifestaciones de la naturaleza de alguna manera deberían ser ejemplo de los distintos comportamientos humanos que están estrechamente ligados con la naturaleza, ¿no? Por eso a mí me parece que se cruza en esta comunión la intención de reivindicar la naturaleza, ciertos valores de la naturaleza, para poder pensar también valores respecto de la sociedad. Este sentimiento de bondad, la naturaleza bondadosa, debería ser también parte de una sociedad bondadosa, ¿no? O debería coincidir con los valores de una sociedad bondadosa. Y después me preguntaba, ¿por qué el título donde estuvo el paraíso? Que es me parece que viene de la religión, ¿no? Y entonces me parece que lo que busca es también reivindicar un lugar, que es o mejor dicho, es como una estrategia reivindicativa que otorga un lugar privilegiado a ese mundo, o a esa porción del mundo natural de la zona de Neuquén, y también porque toma algo de lo que sería Bariloche, ¿no? Y en un lugar privilegiado, mi pregunta es, si no sería también el lugar de gente privilegiada, ¿no? Entonces, en esto bueno, ustedes saben, yo estoy trabajando el tema de la neuquinidad, entonces digo, bueno, esta es una construcción discursiva que de alguna manera en un lugar privilegiado se encuentra también gente privilegiada. Bueno, esto es pregunta, no es una Norma, afirmación. disculpa, esta pregunta que hiciste, ¿la podés volver a repetir? Porque justo se cortó internet ahí. Sí, yo estoy con internet complicada por el tema de que acá yo vivo en Centenario y corre un poquito de viento y enseguida se nos corta internet. Ah, No, yo decía si esta concepción tan idealista de la naturaleza, que probablemente le venga de los pueblos originarios, pero también leída desde una influencia europea, porque vos hablabas de las ninfas. Las ninfas en realidad tienen que ver con una figura greco-romana. Lo que decíamos el otro día, no sé si se acuerdan, o yo planteaba esta Gregorio como algo híbrido, ¿no? Que yo lo sigo viendo. Pero digo, bueno, esta concepción idealista de la naturaleza, donde estuvo el paraíso, mi pregunta es si no es una estrategia reivindicativa para intentar darle un lugar privilegiado a un mundo natural de determinado lugar. Y mi pregunta es, además de esa, si eso no es también una estrategia para pensar que quienes son partes de ese mundo privilegiado, que es donde estuvo el paraíso, si no es acaso también una estrategia para pensar que que la sociedad o los pobladores o la gente de esos lugares, si no es también, no son privilegiados, ¿no? Entonces, en esto de marcar también una diferencia respecto de un otro. Y esto yo lo pensaba en esto de la neuquinidad. Yo estoy trabajando como Gregorio Álvarez de alguna manera va construyendo una imagen de la neuquinidad
que tiene que ver con la construcción de un nosotros con ciertas particularidades que nos diferencia de un otro. Entonces, toda la lectura de lo que vos me mandaste, bueno, me generaba todas estas ideas y estas ideas que son hipótesis y que son dudas y que son súper discutibles, ¿no? Entonces, hay una naturalización humanizada, pero también una sociedad naturalizada en términos de intentar otorgarle o proyectarles valores que identifican la naturaleza, bueno, este lugar privilegiado, etcétera. Esta comunión entre sociedad y naturaleza, ¿no? Bueno, era esto Sí, que quería sí. compartir antes de irnos, pero no como aseveraciones, sino más bien como hipótesis para discutir, para charlar. Bien. Sí, muchas gracias, Norma. Es verdad que un poco la lectura de los textos y esta selección que fui haciendo fue un poco también movida por mi intento de buscar esas explicaciones, ¿no? Porque en realidad, como yo les contaba, yo no estoy investigando específicamente o dedicada a la obra de Gregorio como profesión, digamos, hace muchos años, sino que, como les decía, hace poco comencé a trabajar aquí en Casa Museo, en realidad en la dirección del museo, y entonces me fui haciendo estas lecturas, y lo que yo comparto hoy con ustedes es un poquito esa mirada, ese tratar de buscar significados y explicaciones que voy haciendo yo con la lectura que voy haciendo de los textos, ¿no? O sea, yo mismo voy haciendo estas lecturas. Y también muy movida por sí, ahí termino, y muy movida por una cuestión de ver este lado más esotérico, si se quiere decir, o más espiritual, y encontrarme realmente con este libro, por ejemplo, La Rama Dorada, Magia y Religión, y después verlo citado dentro del Tronco de Oro, me llevó a poder entender muchísimo más eso que al principio en el libro, el primero que trabajamos, que fue El Domuyo y sus misterios, lo dice al principio en el prefacio. Y yo creo que eso es realmente como un mensaje importante que deja don Gregorio allí de cómo él percibe a esta naturaleza y cómo la intenta también resignificar y traducir en términos científicos, ¿no? Desde las dos ciencias que él conoce y que desarrolló, que fue, bueno, la medicina y también la historia. Les paso a leer cortito esta partecita del prefacio y ya termino, y me podés hablar si querés ahí, Norma. Dale. No sé cuántos minutitos nos quedan, pero estamos a medios. Lo hago rápido. En el prefacio, donde estuvo el paraíso, de El Domuyo y sus misterios, dice: hay un proverbio mapuche que expresa cabalmente el pensamiento del aborigen de esta raza en sus acontecimientos felices, y que reza así: Inche Niancay ni Amchimalen, que quiere decir: todavía me es fiel mi diosa tutelar. Yo también siento que puedo glosar este pensamiento, pues mi destino, tutelado por la Pehuen Mapupuye, diosa de la antigua tierra de Neuquén, ha posibilitado que en mis últimos años pueda disfrutar la luz, el aire, la belleza y la rudeza agreste de su regazo, que siempre estuvo en espera de mi definitivo regreso. ¿Sí? De un regreso de un hombre dedicado a la ciencia, pero que está cargado de ese sentir de su Pehueñamapu y de su alma cuye. Sí. No, yo quería preguntarte si vos tenías idea, estos libros de él, ¿qué circulación tuvieron? ¿Qué cantidad? ¿Por dónde circularon? Porque por el tipo de lenguaje,
me parece que él está pensando en un lector, no cualquier tipo de lector, en un lector formado, en un lector culto. Digo, porque si uno lee, no son términos, a ver, del habla común, sino son términos, primero, que dan cuenta de una formación de él muy especial, ¿no? Y por otro lado, que él está pensando en un lector formado. Y yo no sé si ustedes tienen o ahí en la casa hay alguna documentación que dé cuenta de esto, ¿no? De por dónde circularon, dónde se vendieron, quiénes lo leían. Muchos de los libros están editados por Pehuen, una editorial que es de Buenos Aires. Llama la atención por el nombre, en Buenos Aires, Pehuen, ¿no? Es de... Disculpen, Sí. que me meta así de golpe. No, es que... Yo lo que tengo entendido es que la editorial Pehuen era una editorial con la que trabajaba él y que creo que la había armado él. Porque si nos fijamos, la dirección que usaba muchas veces era Córdoba 394, que era la dirección es la dirección de la casa. ¿No era Belgrano, donde él vivía? Era Sí, Belgrano. en Buenos Aires sí, pero después la tenía la dirección de la casa de Neuquén, de la casa en Neuquén, perdón. Dije mal la... disculpe que me meta yo también, pero voy a aportar ahí que hace poco Nicolás Padín, cuando nos hizo traspaso de varias cosas que estaban a su resguardo de don Gregorio, entregó ahí también el sello sello original de la editorial Pehuen, que estaba dentro de los objetos de propiedad de don Gregorio. Así que todo nos indica que la editorial Pehuen, que publicó estos primeros textos que compartimos, era una editorial de él mismo. Mira vos. Sí, por lo menos es lo que así se puede observar. Yo también estoy revisando haciendo un trabajo ahí un poquito más de digitalización y también de investigación de algunos documentos que están en el archivo histórico, y allí también he encontrado algunas cosas sobre la editorial Pehuen. Así que voy a terminar de definir ese dato con las siguientes investigaciones, porque me parece algo que es importante para poder dilucidar si realmente es así, ¿no? Y como para agregar un dato también más importante. Le quería comentar ahí, disculpa que estoy tratando de contestar en el chat, pero le quería contestar rápidamente por aquí a Nelly, que dice, el Domuyo y su misterio está digitalizado. Sí, Nelly, como vos ingresaste un poquito más tarde al grupo, yo lo había compartido al principio en el primer conversatorio, pero lo vuelvo a compartir, lo subo al Drive que estamos utilizando con el material de lectura. Así que ahí lo vuelvo a compartir, ¿sí? Bien. Disculpa, Norma, sí. No, que si ese era su editorial, quiere decir que él financiaba los libros que editaba. Por lo menos, claro, probablemente, por lo menos esos que fueron, esos libros que fueron editados por él. Después, claro. Por ejemplo, el Domuyo y sus misterios fue editado por la Universidad del Comahue. El Gregorio, a ver, el Tronco de Oro, en la primera edición, nosotros tenemos aquí, no sé si se ve, tenemos aquí la cuarta edición, que es hecha por Siringa Libros. Claro.
¿sí? Pero la primera edición fue de 1968 y tendría que buscar dónde fue editada. Sí, está bien, está bien. Sí, bueno. Bueno, les agradezco a todos mucho, no sé si se está por cortar o estamos con el tiempo ahí justito, qué bueno que pudimos compartir todas y todos este conversatorio de manera más fluida, que nos acompañó aquí la tecnología, esta vez sí, buenísimo. Bueno, les mando cariños también a María Estela del Museo del Juguete, a todos, a todas que estuvieron en el conversatorio, muy agradecida. Fue muy lindo, gracias por compartir sus experiencias maudísticas y por compartir todos sus saberes desde los distintos lugares que los tienen, ¿no? Desde donde vienen. Muy agradecida. Bueno, nos veremos entonces el próximo conversatorio, ¿sí? Muchas gracias. Chao.